Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión. ¿Qué tal, Simino? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias aquí nuevamente. Pues seguimos con nuestros temas de derecho constitucional en materia fiscal, que es el objetivo. Y al día de hoy les queremos comentar un principio que se llama la garantía de audiencia. Pues sí, pues vamos a tratar de platicar hoy un poquito, si estás de acuerdo, ya después de haber platicado algún tema relacionado también con el mismo artículo 14 constitucional, pero que tenía que ver pues con la aplicación de la ley en el tiempo, la interpretación de las normas, ¿no? Y bueno, pues el mismo artículo 14 constitucional establece el derecho de audiencia, pues de audiencia previa, ¿no? Y bueno, pues digamos que esa es la regla general. Ya habíamos platicado, Esteban, la ocasión anterior, que hoy bajo la concepción de cómo pues se consideran los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos previstos en la Constitución, habíamos visto que estos derechos fundamentales, pues hoy lo que establecen es prácticamente que siempre tienen sus propias excepciones. De todas las materias, pues siempre hay una, pues diríamos, en cuanto a los derechos, ¿no? No son así como que universales o blindados para que ya no se apliquen, sino al contrario, tienen sus propias excepciones. Y dentro de esas excepciones, pues encontramos precisamente que en materia administrativa y en materia fiscal, pues existe la garantía de audiencia que no es previa, digamos, primero es el acto de afectación a los derechos del particular, a su patrimonio, y entonces ahí diríamos que existe una de las excepciones a este derecho de audiencia previa, y por lo tanto, pues los particulares se tienen que defender hasta después de que exista pues esa afectación a los derechos de los gobernados. Es interesante considerarlo porque pues, diríamos en esta parte, que versa más que nada con el tema de la importancia de la administración pública, de la importancia en el caso de la administración pública, pues diríamos que es por interés social, por interés público, ¿no? El hecho de que… ¿Colectivo? Interés colectivo, ¿no? Que recuerdas, hay una tesis para el que le interese, hay una tesis de unos tribunales en el 98, ¿no? Ya de hace 20 años, que dice el interés público y el interés privado, perdón, el interés público, el interés social, ¿no? Todos estos conceptos, pues no tienen una definición clara, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque estás de acuerdo que muchas veces se utilizan este tipo de conceptos pues, para justificar algo que a veces no tiene, o bien no tiene una justificación, o bien no existe la claridad suficiente para poderlo justificar. Y entonces los tribunales y en general se sustituye pues un razonamiento de por qué es necesario tomar esta medida y se sustituye por ese concepto de interés público como que si ya estuviera comprendido todo, cuando en realidad no es así, ¿no? Y bueno, pues es uno de los temas que hay que analizar en relación a este concepto. Sin embargo, pues diríamos que la audiencia previa no se da en materia administrativa precisamente por este tipo de razones. No podríamos decir que le vamos a revocar una licencia a un hospital para poder funcionar, pero primero que se defienda y que tarde 2 años la defensa y que ya después se le revoque cuando la licencia, por ejemplo, de un hospital para que pueda actuar, para que pueda llevar a cabo sus funciones, pues tenga de alguna manera que ser inmediata, pues por todos los riesgos que se ponen pues de la humanidad, en este caso de la población, de la ciudadanía, los riesgos que se ponen si es que está funcionando, digamos, un hospital que esté contaminado, que no cumpla con lineamientos de salubridad, etcétera. Entonces, por eso, pues primero es la revocación, primero es la multa, primero es el castigo, primero es el embargo, primero es la cancelación, primero es la revocación de alguna determinada medida, y esto pues se hace también extensivo, así como es en materia digamos, administrativa, pues también se hace extensivo a la materia fiscal. Y si tú estás de acuerdo, pues en la materia fiscal también tenemos que la audiencia pues no es previa, ¿no? Así es la única excepción que estábamos comentando en materia administrativa, en materia fiscal sobre todo, como en otras tantas materias, ¿no? La materia fiscal siempre como que la vemos un poquito discriminada o pues les llama la atención a los legisladores y la tienen ahí un poquito como que fuera del concepto de audiencia previa. Así es, y diríamos entonces que la materia fiscal, pues también, así como lo estábamos comentando con la materia administrativa, pues también tiene su excepción, y esa excepción es en materia relacionada prácticamente con el interés público, pero atendiendo a la recaudación nacional. Se tiene el criterio de que pues la materia fiscal no puede ser primero
pues la defensa, que tarde 2 años, 3 años o más, ¿no? Y después, pues que la autoridad ejecute sus acciones, cuando en realidad lo que hay que darle prioridad es a la ejecución de sus acciones y después de la ejecución de sus acciones proceda la medida pues de la defensa hacia los particulares. No obstante esa situación, diríamos que ha evolucionado la garantía de audiencia, ¿no? Si tú estás de acuerdo, diríamos que en términos generales, pues hoy existe mucho mayor participación dentro de la audiencia previa, existe mayor participación en los procedimientos administrativos, en este concepto de audiencia previa, y observamos, por ejemplo, que en el año, pues diríamos del 93, ¿no? Ya claro, ya tiene más de 20 años esto, pero en el 93, 92, ¿no? Como historia así de legislativa, vemos cómo ha ido evolucionando y los criterios en los 90 atendían a que, por ejemplo, el artículo 48 del Código Fiscal era inconstitucional porque violaba la garantía de audiencia. Si tú recuerdas, bueno, algunos han de recordar, ¿verdad? Pero bueno, algunos recuerdan que en materia del artículo 48 de ese tiempo no existía el oficio de observaciones. Entonces, en una revisión de escritorio llegaban, requerían, no pasaba nada, no había plazos, entonces el particular no sabía cuándo le iban a notificar el crédito fiscal, pasaba un año, año y medio y le notificaban el crédito fiscal sin tener derecho por lo menos a conocer pues cuáles eran los alcances, poder desvirtuar, poder hacer alguna aclaración. Así como la ausencia del oficio de observaciones que se dio hasta los 90, que ya se implementó y dio como consecuencia pues una especie de tutela administrativa, o sea, dentro de la instancia administrativa, de una tutela de un derecho de audiencia muy reducido, ¿no? Pues así se fue haciendo expansivo. Desde luego, previamente teníamos la última acta parcial, antes de que termine la visita domiciliaria en el artículo 46 del Código Fiscal, tenemos la revisión de escritorio del artículo 48, después tenemos el plazo de las visitas de inspección, que también las visitas de inspección, estas verificaciones de comprobantes fiscales, pues también existe la posibilidad de hacer alguna aclaración antes de que la autoridad imponga una multa o establezca alguna medida. También tenemos, por ejemplo, la indemnización por cheque devuelto, que todas estas dan plazos para que el particular pueda de alguna manera hacer alguna aclaración. Y todo esto se permitió, pues porque en la década de los 90, pues si bien se tenía el criterio firme de que la audiencia en materia fiscal no podía ser previa, sí por lo menos debía de haber alguna instancia aclaratoria para permitir que el particular pudiera pues hacer alguna aclaración, pero hay que mencionar que no es un derecho constitucional de audiencia previa como tal, ¿no? Es decir, no cumple con todos los requisitos de la audiencia previa, pero así ha ido como que la tendencia a establecer plazos para que los particulares en las instancias administrativas, en los procedimientos de fiscalización, por ejemplo, pues puede el particular de alguna manera pues poder hacer aclaraciones antes de que exista la afectación al patrimonio de los particulares, ¿no? Así es, Elvino. Oye, pues aquí una cuestión. Eso que no estaba en nuestra legislación, como el Código Fiscal de la Federación, y que actualmente pues ya se va incorporando poco a poco porque vamos avanzando en esta materia administrativa, ese derecho que, como bien dices, pues no es de audiencia, pero que nos sirve para aclarar, para cuando menos nos oigan, nos escuchen, ¿verdad? Sí es recomendable hacer uso de este derecho. Pues mira, de entrada diríamos, antes de responder este comentario, yo diría que de entrada diríamos, no es audiencia previa porque finalmente es ante la misma autoridad, están reducidas las pruebas, no puede uno, por ejemplo, en esas instancias ofrecer, como regla general, desde luego, las pruebas testimoniales, ¿no? Las pruebas de, por ejemplo, de dictámenes, etcétera, pues están un poquito acotadas, esas pruebas de dictámenes periciales, vamos a decirlo así, hay que presentarlas en forma documental, ¿no? No como un desahogo de una prueba pericial como tal. Inspecciones oculares, pues prácticamente es imposible que se presenten, por eso no es una audiencia previa, porque no existe la posibilidad de plantear todas las pruebas que existen en el mundo de la teoría de la prueba, pues no existe la posibilidad de ofrecer todo ese tipo de pruebas, por eso están de alguna manera reducidas. Eso sería como punto número 1. Como punto número 2, el otro tema sería más que nada el que no es ante un tercero, es decir, una autoridad, digamos, distinta a la que está llevando a cabo ese procedimiento. De manera imparcial, ¿no? Así es, de manera imparcial, sino que es la misma autoridad administrativa. Entonces, pues, por eso no es una audiencia previa. Ahora, en este tema que estás comentando, pues yo creo que habría que tomar en consideración muchos planteamientos que hoy ya son, pues ya están en los tribunales, ya están en los debates que se ve que se han planteado por muchos particulares, en el sentido de que la audiencia previa, si bien no es aplicable en materia
fiscal y administrativa, como ya lo platicamos, bueno, pues sí, si bien existe también la posibilidad, ¿no?, de alguna forma de presentar alguna prueba para desvirtuar las cosas dentro de los procedimientos administrativos, bueno, pues también hay que considerar que el gran problema que existe es que a veces, como es la misma autoridad la que lleva a cabo el procedimiento, pues se aplicaría, diríamos así, en forma ya en la práctica, ya no en la parte teórica, ¿no?, de lo que estamos platicando como derecho constitucional fiscal, sino ya en la parte práctica, pues diríamos que aplica el famoso enunciado que dice que todo lo que digas, ¿no?, será usado en tu contra, ¿no? Entonces, por eso tu pregunta, ¿no? Pues, Sí. ¿hasta qué punto vale la pena que todo lo que yo diga pues pueda ser usado en mi contra? Y eso da como consecuencia pues que lo que yo diga pues pueda ser materia para que la autoridad lo tome como elemento para poder determinar alguna consecuencia hacia el particular. Hay un principio que ya lo comentaremos alguna vez, hay un principio que está en el artículo 20 constitucional que habla de la no autoincriminación, el principio nemo tenetur, ¿no?, que le llaman, y este principio nemo tenetur o de no autoincriminación, pues significa que lo que yo pueda plantear como defensa, pues no vaya a ser los elementos o las herramientas que tenga la autoridad para actuar en mi contra y por lo tanto castigarme con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ese es el principio de no autoincriminación. Y ese principio de no autoincriminación se presenta normalmente pues en este tipo de instancias administrativas, ¿no? Pongamos un ejemplo así muy rápido. Hacen una visita de inspección y en esa visita de inspección resulta que al contribuyente lo verifican que no expide comprobantes fiscales, ¿no?, y le dan el plazo del artículo 49, último párrafo del Código Fiscal, que son 3 días, le dan ese plazo y el particular dice, no, yo sí expido comprobantes y aquí están los comprobantes, y resulta que la autoridad dice, bueno, te voy a multar no por no expedir, sino porque los comprobantes que expediste pues no cumplen con requisitos. Entonces ahí hay una clara violación a este principio del nemo tenetur o no autoincriminación, ¿no? Así es. La pregunta era dirigida hacia allá. Vamos a ir a la primera pausa y regresamos enseguida. Argos Cursa mejor para ti. Ahora ya podrás buscar los temas de tu interés de una manera más rápida y sencilla. Visita la zona de descargas registrándote completamente gratis y conoce el nuevo buscador de programas de radio. Ingresa ahora a www.argoscursaradio.com. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate 01802 37 4204. Argos Cursa, somos tu mejor opción. ¿Sabías que en Argos Cursa Capacitación Inteligente nos preocupamos y ocupamos en tu desarrollo profesional? Entérate de nuestros próximos eventos y promociones llamando sin costo al 01800-237-4204 www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. En Argos Cursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina. Contáctenos al 01802 37 4204 y pregunte por nuestras promociones. www.argoscursaradio.com. ventas@argoscursa.com. ¿Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa? Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800-237-4204. ventas@argoscursa.com. www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Estamos de regreso con este tema que tiene que ver con la garantía de audiencia. Estábamos comentando en el bloque anterior acerca de que en materia fiscal pues tenemos este derecho a ser oídos, a ser escuchados, pues vencidos, pues chance y con lo que digamos, pues en una de esas, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con lo que se dice, con lo que se escribe, con lo que se pretende que nos escuche la autoridad. Por eso la pregunta en el bloque anterior, que qué tan conveniente era hacer uso de esta parte que la legislación nos da y que, como bien decías, pues va avanzando, va progresando y que seguramente lo veremos en muchos otros procedimientos, pero finalmente pues
es cuestión de análisis, ¿verdad? Y ya depende de la situación particular de lo que se quiera plantear en cada caso. Claro, finalmente, pues digamos que desde el punto de vista amplio, pues existe esta posibilidad de lo que estamos viendo aquí en la lámina, pues que se ha presentado una evolución a las instancias administrativas, donde ahora existe la posibilidad pues de defenderse en esas instancias, ofrecer esas pruebas, hacer las aclaraciones, presentar alguna prueba que se pudiera de alguna manera plantear como particulares, y eso pues ocasiona el derecho del gobernado pues a hacer uso de estas herramientas que se tienen para poderse defender como particular. Ahora, aquí el tema sería, bueno, ¿cuáles serían los requisitos, no? ¿Cuáles serían los requisitos de la audiencia previa? Bueno, pues los requisitos de la audiencia en general, diríamos que sería ante una autoridad distinta, una autoridad independiente, ¿no? Que no sea la misma autoridad que está llevando a cabo el procedimiento que estamos comentando, para que de alguna forma se cumpla pues con este requisito de imparcialidad que estabas mencionando en un principio. Luego, pues también que exista la posibilidad de ofrecer pruebas y formular alegatos. No se puede tener audiencias sin pruebas, ni audiencias solamente con alegatos, ¿no? Se complementan las pruebas y los alegatos, no puede haber alegatos sin pruebas y pruebas sin alegatos, ¿no? Sería algo absurdo y que pareciera que está sucediendo actualmente, ¿no? Y luego el otro tema sería el relacionado con que, como requisito de esta audiencia previa, pues que se rija y se aplique precisamente y se le sancione o se le juzgue conforme a las leyes vigentes en el momento en que se está llevando a cabo este hecho que se está juzgando, que se está conociendo, o el derecho que se esté de alguna manera poniendo a debate. Entonces, esos son como que los tres requisitos en relación a ese derecho de audiencia. Por eso hoy tenemos uno de los grandes problemas, ¿no? Que habría que considerarlo en términos generales. Yo diría que uno de los grandes inconvenientes que tenemos actualmente y que pudiera en su medida y bueno, explorando un poquito más la doctrina para abundar en ese tema, pues es el problema que tenemos hoy con lo que viene siendo la litis abierta en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque si nosotros analizamos la litis abierta, si tú estás de acuerdo, Esteban, pues la litis abierta del juicio contencioso administrativo, lo que permite la litis abierta es que los agravios no planteados en un recurso o en una instancia administrativa, pues esos agravios se planteen en el juicio. Precisamente la litis abierta tiene que ver con el tema del artículo 14 constitucional, con la audiencia, con el derecho de audiencia, con el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque finalmente el procedimiento oficioso, el procedimiento administrativo que se haya llevado a cabo, pues no tiene el particular la posibilidad de ofrecer todos los argumentos, todas las pruebas suficientes, y por eso se permite que exista la litis abierta, lo cual anteriormente era por una cuestión de jurisprudencia. Si recordamos todavía la Ley de Procedimiento Contencioso en la época en que estaba formando parte toda esta regulación en el Código Fiscal de la Federación, pues por ahí si no recuerdo mal, 197, 198 por ahí, del Código Fiscal establecía precisamente la litis abierta, pero ya como una reforma que se dio precisamente por ese debate que existía en cuanto a que en materia administrativa y en materia fiscal pues no existe la posibilidad de que en esas instancias administrativas exista una plena defensa, un pleno derecho por parte de los gobernados a defenderse, y eso entonces ocasionó pues que existiera esta posibilidad de la litis abierta. La litis abierta se implementó por ahí de mediados de los 90, no, más o menos 94, 96, por ahí, se planteó esta posibilidad de la litis abierta ya expresamente en la pues diríamos en la Ley del Procedimiento Contencioso, en ese caso o en ese tiempo en el Código Fiscal de la Federación, y así se ha mantenido. El problema es que pues en los últimos, hace 3 años más o menos, ¿no? 2015 por ahí, 2014, pues la Corte analizó esta situación y dijo, pues existe litis abierta, pero existen pruebas cerradas, es decir, no existe la posibilidad de que las pruebas las pruebas no ofrecidas en el recurso o en el procedimiento administrativo, esas pruebas que no ofreciste en un recurso, en un procedimiento administrativo, no las puedes ofrecer en el juicio contencioso administrativo. Por lo tanto, pues existe la litis abierta en el juicio, es decir, puedes plantear argumentos no formulados en el recurso y en el procedimiento administrativo, pero resulta que lo que no puedes ofrecer o no puedes presentar, pues son las pruebas que puedan de alguna manera abonar en esos argumentos que estamos planteando, lo cual es
que esa jurisprudencia que interpreta el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues está siendo una jurisprudencia totalmente restrictiva del derecho de audiencia de los particulares, porque si tenemos argumentos a favor, pero esos argumentos a favor no tenemos las pruebas suficientes, sino ya que no fueron planteadas en el recurso en instancia administrativa, pues prácticamente está siendo nugatorio el derecho de audiencia previa, el derecho de audiencia en general, pues esta tesis o este criterio, esta jurisprudencia propiamente de la Corte, donde impide que en el juicio contencioso se puedan ofrecer pruebas, digamos, novedosas, ¿no? Es decir, pruebas no ofrecidas previamente, ¿no? Sí, así es, por eso es que pues se recomienda que cuando se va a implementar una defensa en materia fiscal, por ejemplo, desde el recurso de revocación, ¿verdad?, se trate de analizar pues todo lo que se puede argumentar y se pueda demostrar, aportar las pruebas y pues de una vez lo que más se pueda, ¿no? Sí. Para que no estemos batallando después en el juicio contencioso, por esto que estás comentando acerca de esta jurisprudencia. Porque básicamente, pues si tú estás de acuerdo, pues esa jurisprudencia se ha vuelto una trampa procesal, ¿no? Sí, Lejos hasta de la que fecha. esté, sí, hasta la fecha, ¿no? Y lejos de que esté permitiendo una defensa adecuada, oportuna, correcta al particular, pues le está volviendo ahí se está volviendo una trampa procesal, un candado para que los particulares puedan de alguna manera pues defenderse correctamente, ¿no? Y es que hay que tomar en cuenta que no es lo mismo que un juicio pues ordinario, ¿no? Sino que un juicio ordinario pues tendría características totalmente distintas. Aquí el problema es que en un juicio contencioso administrativo pues es el particular con el Estado, un juicio que no existe una igualdad o una paridad de las personas que están como parte, pues no existe una paridad correcta, ¿no? Es una paridad, digamos, demasiado artificial que se presenta y por lo tanto pues debería el particular tener todas las herramientas para poderse defender adecuadamente, ¿no? Sí, sí, pero ahí sí, en ese caso, pues vemos muchas cosas que van hacia atrás, ¿no? Una involución tremenda. Nos acortan los plazos, por ejemplo, para interponer medio de defensa. La jurisprudencia está vigente todavía para que en el caso de que la lista está abierta en materia fiscal, sea restrictiva por lo que respecta a las pruebas. Y entonces, pues, en la letra está el derecho de audiencia, pero no completo, entonces, pues, es una decepción tremenda, ¿no?, por parte de cómo funciona nuestro sistema jurídico, sobre todo en materia fiscal, ¿no? Y no sé si coincida, Silvino, pero tal vez vuelve otra vez a tomar relevancia este concepto de que por el interés social, por el interés colectivo y no por el interés particular, es que esté vigente esta cuestión en materia de la lista abierta. Pues ahí habría que estar muy atento en que pues ahora con los cambios de gobierno que se van a presentar, pues no corramos el riesgo de que nos digan vamos a cambiar el artículo 1 y si prácticamente acaben con la litis abierta, que ese es uno de los riesgos que pudiéramos tener, sea el que vaya el partido, el presidente, la Cámara de Diputados que represente, independientemente de las tendencias políticas, pues como que están tendiendo a cerrar todas estas puertas que tienen los particulares, no como una situación de una trampa, sino simplemente como un derecho de defensa que tienen los gobernados, ¿no? Entonces, el hecho de que se vayan restringiendo todo este tipo de pruebas, pues de alguna manera está afectando a los gobernados a poderse pues defender plenamente y en forma adecuada, ¿no? Sí, sí, aunque parece que la materia fiscal no es que pierda relevancia, pero un tiempo era bastante, la gente quería mucho aprender, estudiar materia fiscal por la cantidad de violaciones que veíamos de las autoridades. De pronto como que se relajó la cuestión, ¿no? Y parece que ya no existen ese tipo de actos, pero más bien se ha complicado mucho más todavía, es más técnica la cuestión. Y entonces ya no nada más es saber materia fiscal, saber procedimientos de defensa en materia fiscal, ahora hay que aprender, no sé si estoy mal, me corriges, algo incluso de criminología por la mecánica de los hechos, con lo que suceden a veces las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, y entonces hay que saber otras cosas para que podamos tener una defensa adecuada. Pues sí, básicamente cada día se están complicando más los medios de defensa, pero esto atendiendo a, pues yo creo, como decías bien, en ciertos casos, si bien ha habido una apertura en las instancias administrativas, que ya llegó hasta el legislador, pues la apertura en el juicio contencioso no se ha cumplido, al contrario,
será reducido con el tema de las pruebas, por ejemplo, ¿no? Que en los agravios novedosos eso siguen porque pues el legislador lo determinó. Entonces, pues a veces es así como que una lucha que se presenta en que a veces ganas, o batallas de que se ganan, batallas de que se pierden como particulares, y bueno, pues es así en términos generales como el estire y afloje que se presenta pues en todos estos planteamientos de exigencia de los derechos fundamentales por parte de los particulares, ¿no? Así es, aprovechando que estamos comentando este tema, seguramente ya tú estarás vislumbrando, como bien dices, cambios en la legislación, en la materia fiscal. Ese 42 de nuestro Código Fiscal, ¿crees que sea agrandado, como sucede casi siempre en nuestro país? Que el catálogo, en este caso, de facultades de comprobación crezca, se reduzca o permanezca igual. Yo creo que va a haber un gran cambio. Hay que recordar que después de que tome posesión el presidente, el siguiente año, ¿no?, que vendría siendo 2019, no son los cambios, sino las reformas importantes son hasta 2020, por lo menos en el tiempo de los últimos 3 presidentes, así ha sido, ¿no? No les da tiempo para planear algo, pero sí lo hacen para el siguiente año, ¿no? Entonces, sí va a haber unos cambios fundamentales, independientemente de quien resulte victorioso, ganador, etcétera, pues va a haber cambios fundamentales, porque hay muchas cosas que yo creo que ni siquiera operativamente funcionan, y hay otras que pues necesitan a veces hasta un poquito de más manga ancha, que es lo que han estado dándole la oportunidad a las autoridades. Como ya lo comentamos algún tiempo, alguna otra ocasión, el tema de las facultades de gestión tienen que pulirlo de alguna forma, si no tendrá que desaparecer, y bueno, y otro tipo de esquemas, ¿no?, que tienen que ver con los procedimientos de las autoridades, y que pues eso va a representar un gran cambio. Ahí el problema es que esos cambios que se den pues no estén lejos de evolucionando y dando mayores oportunidades a los particulares de defensa, pues se vuelvan cada día más restrictivas esas instancias administrativas, ¿verdad? Así es. Vamos a ir a la segunda pausa y regresamos al final del programa. Argos Cursa mejor para ti. Ahora ya podrás buscar los temas de tu interés de una manera más rápida y sencilla. Visita la zona de descargas registrándote completamente gratis y conoce el nuevo buscador de programas de radio. Ingresa ahora a www.argoscursaradio.com. En Argos Cursa tenemos la mejor capacitación presencial, en línea y en productos digitales. Comunícate 01802 37 4204. Argos Cursa, somos tu mejor opción. ¿Sabías que en Argos Cursa Capacitación Inteligente nos preocupamos y ocupamos en tu desarrollo profesional? Entérate de nuestros próximos eventos y promociones llamando sin costo al 01800 237 4204 www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. En Argos Cursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina. Contáctenos al 01800 237 4204 y pregunte por nuestras promociones. www.argoscursaradio.com. ventas@argoscursa.com. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes, adquiérela ya. Renuévala al 01800 237 4204. ventas@argoscursa.com. www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Estamos ya en el tercer bloque, gracias por estarnos acompañando, por los saludos que nos hacen llegar a través de los diversos medios. Silvino, entonces, pues esperamos entonces que ojalá, como bien dices, gane quien gane en la próxima elección presidencial, pues respeten un poquito más los derechos de los contribuyentes acerca de sus medios de defensa. Hay muchos actos de fiscalización, pero lo que bien comentabas, la parte que se estará puliendo tal vez también, será esta parte de las facultades de gestión, que son bastante efectivas para la autoridad, sin hacer mucho uso de las facultades de comprobación. Entonces esperemos que también pulan esa parte que estamos comentando acerca de cómo es que el contribuyente pueda hacer valer también sus derechos en alguna instancia, ¿verdad?, para que
puedan escucharlo, pueda aclarar y pues no pueda incluso él solito echarse la soga al cuello, ¿verdad? Pues sí, hoy digamos que ha evolucionado el tema y en el tema relacionado con la defensa del particular, pues hoy, por ejemplo, a partir de la reforma del 2014, diríamos así como mención, pues se ha ampliado la posibilidad, por ejemplo, de los acuerdos conclusivos de la PRODECON, que habría que ver hasta qué punto pues le permiten respetar los derechos de los particulares o ser una cuestión donde pues también pudiera en ciertos casos volverse una especie de trampa procesal, ¿no? Que pareciera que muchas veces la tendencia en la práctica es así. Otro de los temas es pues el famoso artículo 42 del Código que bien comentas, que habla del citatorio para que se presenten los particulares en las oficinas de las autoridades, no obstante que se trate de una visita domiciliaria, pues como para explicarle en platicadito lo que pasó en una auditoría después de un año, y bueno, pues esto también abona a que el particular tenga conocimiento pues de las acciones de la autoridad. Sin embargo, todas esta serie de medidas, pues habría que pensar si estas disposiciones legales que se implementaron, vamos, en la parte formal, ya en la parte de la práctica, lo que sucede en el día a día, si efectivamente están funcionando, si efectivamente está sucediendo algo en beneficio, más que nada en beneficio pues de la defensa y de los derechos del particular, ¿no? Teóricamente el Estado está para proteger los derechos del particular, no está para simplemente recaudar o para implementar políticas del miedo. Y bueno, pues el artículo 42 del Código, cuando cita a los contribuyentes, y pues estos contribuyentes tienen que acudir a las oficinas de las autoridades y que los reciben toda una tripulación, pues bueno, todo eso pues de alguna manera abona en que lejos de que en el buen propósito de una defensa adecuada, pues se vuelva como que una especie de políticas del miedo que a veces se están implementando y que resultan benéficas para pues la recaudación, para la eficacia de sus acciones, pero pues en el fondo del asunto está contraviniendo derechos básicos de los gobernados, ¿no? Entonces, el cambio que se ha estado presentando con los medios de defensa, pues también hay que analizarlo en relación a esta pues audiencia previa. Tú comentabas un tema interesante, que era el tema de los plazos, ¿no? Que los plazos pues de 45 días se volvieron 30, ¿no? De los plazos de las ampliaciones de demanda, por ejemplo, del plazo de 20 se volvieron 10, del recurso de reclamación de 15 se volvió 10 y así se ha ido reduciendo pues estos plazos. Y bueno, pues eso también habría que ponerlo en análisis, ¿no? Hay unos criterios cuando se implementaron este tipo de medidas donde pues el mismo Poder Judicial dijo no hay una contravención a los derechos de los particulares, porque resulta que pues lo que se está buscando es la eficacia y la inmediatez, ¿no? Más que nada la inmediatez en el acceso a la administración de justicia y que la administración de justicia sea lo más rápido posible. Y bueno, pues eso yo creo que abona también en el hecho de que se disminuya pues el derecho de audiencia. No es lo mismo tener 30 días de plazo a tener 45 días. No es lo mismo un plazo de 10 que un plazo de 20 días. No es lo mismo un plazo de 15 que un plazo de 10 días. Al final del camino, pues está abonando en reducir ese acceso a la audiencia, el acceso a la impartición de justicia, el acceso a poder plantear algún medio de defensa por parte de los particulares, ¿no? Y eso, pues bueno, no se ha dicho mucho. Lo único que se habló es que si no en los criterios que más se pusieron a la luz pública, pues tienen que ver con el principio de progresividad, que no hubo una regresividad, sino que al final de cuentas pues se está abonando a que exista un acceso a la administración de justicia, que la administración de justicia sea mucho más inmediata y no pensar en el hecho de que se plantee como una especie de pues reducción al acceso a la administración de justicia. Por eso no se ha hablado mucho de ello. Sin embargo, pues es inminente que la reducción de plazos pues contraviene esta audiencia previa. Bueno, en este caso, el derecho de audiencia en general, ¿no? Sí, fíjate, bien comentas que tenemos plazos reducidos en cuanto a los medios de defensa, que afecta a las dos partes, al contribuyente como particular y a la autoridad administrativa. Eso, podríamos decir, pues bueno, a los dos nos quitaron por igual. Mal porque, como bien dices, pues no hay una igualdad procesal, porque el contribuyente pues, tiene que pagar, tiene que contratar a alguien que lo pueda defender. La autoridad pues, tiene todo un aparato burocrático que está para ello. No tal vez con toda la eficiencia que esperemos, pero pues cuando menos lo tiene. Pero, ¿qué pasa con el juzgador? Que es a donde tenemos el problema ahorita. ¿Qué tiempos tiene él para resolver? Y esa parte nos sigue afectando.
Sí, desde luego, cada día es más complejo los plazos. También habría que ver si la audiencia o el derecho de audiencia y de defensa, la lejanía de los tribunales no es una causal también como de contravención a esto, ¿no? Hoy por el exceso de pues medios de defensa que tienen los particulares, pues hoy se ha, digamos, engordado la caballería, ¿no? Y el engordar la caballería significa que ha habido pues más tribunales, más juzgados, y al final eso ha representado pues incluso la creación de estos novedosos tribunales y juzgados auxiliares, que son, yo te ayudo a dictar las sentencias, este tema de que un asunto que está en Puebla se resuelve en Acapulco, el de Acapulco se resuelve en Aguascalientes, el de México se resuelve en Ciudad Neza, y entonces todo esto pues habría que ver si está abonando a que salgan las sentencias, ahora sí que salgan como salgan y que sean lo más rápido posible, o está abonando a una audiencia, a un derecho de audiencia propio del particular, porque habría que pensar si la cercanía de los tribunales, ¿no?, sobre el justiciable, pues es uno de los derechos que debe tener cualquier particular, ¿no? Vemos, claro, en materia penal, ¿no?, que es totalmente distinta a la materia fiscal, pero en materia penal, pues hay muchos criterios de la Corte Interamericana, que incluso en las sentencias hacen mención, pues el hecho de que tengan que caminar 4 días para ir al Ministerio Público, el que el camino para llegar a denunciar algún hecho delictuoso, pues pasan 3, 4 días para poder llegar a esas oficinas, el que las oficinas estén totalmente colapsadas de trabajo, etcétera, pues todo eso pues viola ese acceso inmediato a la administración de justicia. Bueno, pues habría que pensar si también esos tribunales que están tan lejanos de los ciudadanos, de los justiciables, pues habría que ver si eso abona en beneficiar la defensa del particular, o lejos de eso, pues cada día le está estableciendo mucho mayores restricciones como simple gobernado, ejerciendo un derecho tan elemental como el derecho de audiencia, ¿no? Sí, así es. Eso que comentabas es una cuestión práctica todavía que la estamos viviendo, ¿no? Así es. Pero como sea, tenemos en nuestra legislación en México algunos medios de defensa. Tenemos básicamente en materia administrativa pues, lo que es el recurso, que ha cortado en plazos, pero ahí está todavía, ¿no? Sí, diríamos que para el cumplimiento de esta audiencia previa, bueno, pues tenemos que no es previa para la materia administrativa y fiscal, pero sí tenemos un derecho de audiencia, y ese derecho de audiencia, digamos que es después del acto de afectación al particular. En el caso de la materia fiscal, pues cuando te niegan la devolución te defiendes, no antes; cuando te fincan un crédito te defiendes; cuando te multan te defiendes, no antes; cuando te embargan pues te defiendes. Entonces todo esto pues se abona a que teóricamente exista un derecho de audiencia por parte de los particulares, ¿no?, hacia los particulares. Y bueno, pues hay dos medios de defensa, ¿no?, que todos sabemos en ese caso: los recursos administrativos y el juicio contencioso administrativo. Yo diría, en mi particular punto de vista, salvo su mejor opinión, que la parte de la audiencia previa pues va más encaminada al juicio contencioso que al derecho del recurso administrativo. El recurso administrativo prácticamente seguía conforme al artículo 8º constitucional, es decir, se trata de un derecho de petición, por eso hay un plazo para resolverlo, ¿no? Es cosa de analizar el artículo 131 del Código Fiscal, pues que establece que hay 3 meses para resolver el recurso. El recurso habla de agravios, no de conceptos de violación, como lo habla el juicio contencioso administrativo. Entonces, todas esas formalidades, pues de alguna forma me demuestran que el recurso administrativo pues va más encaminado a un simple derecho de petición y no a un acceso a la administración de justicia, que es lo que marca pues en este caso también como requisito lo que viene siendo la audiencia o el derecho de audiencia por parte de los gobernados. Y bueno, pues en el caso del recurso administrativo, pues diríamos que no hay un derecho de audiencia pleno, ¿no? Finalmente pues es la misma autoridad, que se llame oficina jurídica, que se llame Procuraduría de Defensa, que se llame Procuraduría Jurídica, que se llame Administración Local Jurídica, Desconcentrada Jurídica, como sea, finalmente es la misma entidad administrativa. Por eso no diríamos que haya una audiencia plena en ese sentido. También, si nosotros analizamos el artículo 130 del Código Fiscal, pues están impedido el desahogo de las pruebas testimoniales, ¿no? En materia fiscal, en un recurso no se pueden ofrecer pruebas testimoniales. La prueba confesional, pues para las autoridades está prohibida, tiene ciertas restricciones la prueba confesional, y bueno, pues todo esto abona a que no es plenamente un derecho de audiencia el recurso administrativo. Los beneficios del recurso administrativo pues son muchos, ¿no? Muchos de los beneficios del recurso administrativo. No lo digo para el particular, lo digo también para la autoridad, ¿no? Se vuelve una caja o un buzón de quejas y sugerencias el recurso administrativo, no genera precedente,
le beneficia para saber cuáles son los errores que comete la autoridad en sus procedimientos. Todo esto, pues de alguna forma beneficia a la autoridad el que existan esos recursos administrativos y que, bueno, también a veces los recursos administrativos se pueden volver un control político, ¿no? Cuando la autoridad manda resoluciones equivocadas, pues en el recurso se acabó el asunto y no tiene que ir a una instancia judicial a pelear ese tipo de medidas. Por eso todavía existen recursos administrativos obligatorios, porque de alguna forma, pues a pesar de que se han declarado inconstitucionales, todavía en la legislación federal existen recursos administrativos obligatorios porque de alguna manera pues tratan de restringir que se tenga que ir a una instancia judicial cuando ahí se puede resolver, digamos, las cosas sin hacer más grande el problema, ¿no? Pero al final esos recursos, diríamos, pues no van encaminados a la tutela del artículo 14, ¿no? Su sustento constitucional es el artículo 8º constitucional. En cambio, en el juicio contencioso, pues desde luego que tendría que ver todos los requisitos que estuvimos comentando, que están aquí en la lámina, pues todos lo tienen que ver precisamente con ese derecho de audiencia de los particulares en el juicio contencioso administrativo. Y un tema, pues que quedaría ahí pendiente es el relacionado con lo que viene siendo todo lo que representa hoy, por ejemplo, en el caso de los recursos administrativos, el acotamiento de los recursos, ¿no? La derogación del artículo 129 del Código Fiscal, que pues prácticamente en un recurso ya no se pueden, en términos generales, impugnar las notificaciones en el propio recurso, falta la regulación de la sustanciación de la impugnación de las notificaciones, y esto en el año 2014 quedó derogado, ¿no? Es una cuestión que, lejos de que estemos abonando en una mayor defensa del particular, mayores derechos al particular, pues se restringió ese derecho del recurso que alguna vez se llamó de nulidad de notificaciones, ¿no? Bueno, pues ese recurso que está previsto en el artículo 129 del Código Fiscal quedó derogado desde el año 2014 y bueno, pues ahí pues como que es un paso atrás en ese derecho de defensa. Y luego hay una reforma del 28 de junio, claro, el 28 de junio de 2006, ¿no? Que ya tiene más de 12 años, 12 años básicamente esa reforma va a ser, y que es la del artículo 127 del Código Fiscal, que habla de todo una complejidad para efectos de impugnar los actos del procedimiento de ejecución, ¿no? Esto abonando, pues ya no en un derecho de audiencia, esto abonando a que la autoridad pueda cobrar los créditos fiscales sin que los medios de defensa entorpezcan la posibilidad de cobro a las autoridades. Y a partir de esa reforma del 28 de junio de 2006, pues pareciera que la medida de decir hasta la convocatoria de remate tienes la posibilidad de interponer tu recurso o tu juicio contencioso en contra del procedimiento de ejecución, pues básicamente pareciera que a partir de esa reforma pues se blindó esa posibilidad constitucionalmente por los tribunales y bueno, hacen mención de que no se viola la audiencia previa, que no se viola la impartición de acceso a la administración de justicia en forma inmediata, que no se viola el derecho de petición, etcétera, etcétera, pero bueno, esto ha abonado a que no estén avanzando los derechos de los particulares, sino que se han estado restringiendo. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la convocatoria de remate, pues no se notifica personalmente al particular. La convocatoria de remate normalmente se hace la publicación en el periódico, en el diario, bueno, ahora ya ni en el diario oficial, se hace en el boletín electrónico, en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria y se pone ahí por estrados en las oficinas de la autoridad cuando un particular se va a enterar que existe una convocatoria de remate de un bien que es de su propiedad y a partir de ese momento está corriendo el plazo, lo cual, lejos de que beneficie a la audiencia, del derecho de audiencia de los particulares, pues está abonando a que los particulares pierdan ese derecho, ¿no? Entonces, pues es un estire y afloje entre que te doy y que no te doy y que te restrinjo y no te restrinjo, pero la única forma de hacerlo exigible, pues es precisamente insistir acudiendo a las instancias jurisdiccionales como para concientizar que hay muchas cosas que se tienen que cambiar, porque lejos de que estemos en algunos casos, como es el caso de la audiencia previa, evolucionando, pues parece que de repente evolucionamos y de repente involucionamos, y entonces, así como estas pantallas de cardiología, ¿no? Que marcan así, estamos sube y baja, y pues eso representa una falta de estabilidad en la ejecución de nuestros derechos, o en la exigibilidad de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Así es, Silvino, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión, y la invitación es a que igual nos aceptes la emisión en el siguiente mes. Sí, con todo gusto. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la próxima.